Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Pablo Ruani, que es sacerdote católico argentino, nacido en San Juan y que estuvo misionando en muchos lugares del mundo y hoy es párroco en el estado de Florida, en la ciudad de Arcadia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Eugenio, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos nuevamente. Pablo, bueno, el tema quería planteártelo el de hoy de la siguiente manera. Los argentinos tenemos quizá una visión limitada, sesgada, quizá ideologizada de los Estados Unidos, lo cual, como todo error, no nos hace bien, digamos, ¿no? Tampoco para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces quisiera que de repente nos ayudes brevemente, ¿no? Porque es un tema enorme, enorme, quizá a curar o a plantear una actitud más crítica acerca de estos estereotipos que tenemos acerca de los Estados Unidos, en primer lugar, como potencia mundial que busca imponerse en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica, y después como el americano típico que podríamos llamar, ¿no? ¿Cómo son los americanos? En fin, son temas muy diversos, lo dejo a tu criterio, lo que vos quieras acentuar, hacelo, después quizás surjan algunas preguntas en medio de la charla, ¿no? Sí, es un tema que como es, yo creo que en Argentina en particular tenemos siempre desde la infancia todos en lo que ha sido la historia de nuestra relación con los Estados Unidos, una imagen, una idea preconcebida, pero también alternativa, no son, yo recuerdo de chico tengo dos tíos de línea materna que ellos eran prácticamente yanquis de mentalidad, ¿viste? Ellos, su sueño era poder venir a este país, poder vivir, y para ellos era un ideal. Pero también es cierto de que uno crece, ¿no es cierto?, en una cultura también con muchos reluctante a la presencia de Estados Unidos en el mundo. Yo creo que en la, la opinión sobre los Estados Unidos también está dividida, creo, en Argentina, me Claro, parece, ¿no? claro, Hay, claro, hay mucha gente que ciertamente ha influido en la cultura y nuestra historia también, que han tomado a los Estados Unidos como modelo, ¿no? claro, La generación del 80 y sobre todo después de las guerras civiles o las guerras en Argentina, el modelo constitucional que tenemos claramente está inspirado en el texto y sobre todo en el texto, no sé tanto si en la constitución real y en el espíritu de los Estados Unidos, pero han habido personas que admiraron a este país desde muy temprano en el origen de Argentina como república, ¿no? Bueno, claro. pero también es cierto que yo percibo de que de alguna manera se nos mete a nosotros, no sé, será con la leche materna o qué, una actitud muy crítica, ¿no? Yo qué sé yo, ya en la época de nuestra infancia, en la cultura de los años 60, mi generación, era clarísima la actitud popular, ¿no es cierto?, en contra de los Estados Unidos, el imperialismo yanqui, etcétera, ¿no? Y bueno, hay muchos años de axiomas así en un país donde la tercera posición, así llamada política, influía mucho en la cultura, ¿no? El peronismo se encargó de hacer una clara distinción de la dialéctica ni yanqui ni marxista durante el tiempo de la Guerra Fría, con el Claro. liderazgo de los partidos de los países del tercer mundo, ¿no?, que surgían como esa tercera vía, etcétera. Son muchas cosas que influyen para que uno se vaya formando un concepto, ¿no? Y que no haya con respecto a Estados Unidos indiferencia. Creo que polariza mucho el nombrarlo, ¿no? Siempre, Pero, como te digo, en ambos sentidos, ¿no? claro, Yo claro, vengo de una familia en la cual, qué sé yo, no había tanta polarización de ese tipo, pero sin embargo, yo en lo personal, en mi juventud, en las inquietudes culturales que uno tiene, era un gran consumidor de la cultura americana, porque soy un amante del cine, un amante claro, de la televisión, y hemos crecido con las series americanas, hemos crecido en lo que a mí respecta con la literatura americana antes que con la literatura hispana o argentina, en mi caso. Fue un gran consumidor de ciencia ficción, que a veces es un género eminentemente anglosajón,
claro. También existe en Europa continental, en Francia, pero la gran boom de la ciencia ficción es estadounidense, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué había? La influencia de esos tíos míos que yo te contaba y las lecturas de la infancia en las historietas. Soy un gran consumidor y coleccionista muy temprano de historietas. Y hablar de historietas o de cómics, como se dice, y no tener a Estados Unidos como referencia es imposible. claro. Como hablar de cine, y a pesar de que no es la fuente del cine, pero es un poco la gran industria del cine, Hollywood, ¿no? Claro. Y, pero es cierto, se van formando ideas y opiniones muy fuertes, ¿no? Y después hay gente que Sí, conoce de verdad porque ha vivido acá o porque tiene una cultura más amplia. En lo que a mí respecta, yo tengo un especial aprecio por el país antes de vivir aquí, fíjate vos. mira, Y fue cuando, por circunstancia de la vida, vivía en Asia Central. ¿Te acordás que yo pasé varios años en la misión en allá en Tayikistán. Tayikistán? Y Sí, allí tuve amigos americanos, uno de los cuales son ahijados míos, tuve interacción, extranjeros o expatriados, como les llaman acá en Estados Unidos, ¿no? Trabajando allá, y con los que establecí mucha amistad y llegué a apreciar cosas de su cultura, y de lo social, de lo cultural de esa gente, ¿no? Y la idea sobre todo de fuerte sentido del ingenio y del sobreponerse a las cosas y la capacidad de inventar ante circunstancias. Pero fue la lectura de algunas revistas muy particularmente que me interesaban, ¿no? Me suscribí a ellas, comencé a ver un aspecto en concreto de la Iglesia Católica, de su visión en el mundo moderno, que eran para mí un poco una alternativa poco esperable de los estadounidenses. claro. Y sin embargo, bueno, con el paso del tiempo yo fui corrigiendo lo que a mí respecta ideas y preconceptos que tenía, sí. Pero, Sí, 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 te escucho, no, no te escucho. pero creo que es un fenómeno que ocurre no solo con Estados Unidos. Me parece que de alguna manera nosotros los argentinos somos un caso muy especial de una especial formación cultural europea, ¿no? Y, y a veces he notado que los preconceptos existen más hacia lo autóctono de América, de Amerindia, América mestiza, Sí, ¿no? Una fuerte impronta, ¿no? De influencia, bueno, somos o italianos o gallegos o españoles, ¿no? Y en general eso también ha influido mucho en nuestra visión, nuestro aferrarnos a la forma de pensar, discutir, y muchas costumbres y cosas que son tan propias nuestras que vienen también asimilando distintas naciones, ¿no? sí, sí. Y, pero fue en Italia donde encontré también una gran empatía entre los italianos, siempre escondida ahí. Vos te acordarás, ¿no?, de Alberto Sordi, lo hemos comentado en otra Sí, sí, ocasión, sí, sí. cómo esa simpatía que los italianos tienen hacia los estadounidenses no se encuentra en otro lado, ni qué decir los franceses, ¿no? Cuando uno conoce esa realidad, Sí, uno llega a la conclusión de que es un poco natural que exista eso, como en las antiguas pueblos habrá existido la desconfianza hacia lo distinto, ¿verdad? sí, O dice Chesterton en un libro que él dedica a su visita a los Estados Unidos, dice que es natural reírse de lo que es raro. Eso no tiene nada de ofensivo. Lo malo sería que de la risa pase uno a hacer un juicio de valor y considerar inferior aquello tan distinto, ¿no? claro. Entonces el americano a uno le ha causado un poco gracia encima, muchas veces. Yo de mi parte lo veo. Te acordarás la canción de Piero, ¿no? Los americanos. No. Una ironía. Y es una canción de Piero, que era italiano, por otra parte. Es italiano, ¿no? De los músicos populares de protesta de los años 60, peronista. Tiene esa canción Los Americanos donde hace una especie de parodia, ¿no? Una risa. Pero eso es natural y creo que, como dice Chesterton muy bien, un extranjero cuando visita otro lugar es la persona que se ríe de todo le causa un poco gracia, pero Claro. menos de los chistes, porque no los entiende. Fíjate que llegar a conocer el humor de un pueblo es llegar a conocer un pueblo, creo yo, en ese sentido, Claro, ¿no? es tal cual. Sí, 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 sí. Me Y ha uno lo pasado. Sí. hace, y uno lo hace cuando tiene un cierto manejo que nunca llega a ser un dominio de esa lengua, ¿no? Claro, Y de la riqueza que la lengua tiene. Y los ingleses no cabe duda que han dejado, incluso en Estados Unidos, una lengua que es riquísima, ¿no? Y claro. un humor muy particular.
Pero bueno, entonces así existe eso, pero está muy vinculado también a toda la visión de lo social y lo político. En este siglo XX que pasamos nosotros, nuestra juventud e infancia, y en el siglo XXI que comienza, muy politizado todo, ¿no? Y creo que también se entiende por qué, porque bueno, porque la nación moderna y los estados modernos tienen una presencia política en el mundo, ¿no? Y las guerras terribles y tremendas que han habido en el siglo XX, son dos grandes guerras, tienen a Estados Unidos como un partícipe, un invitado de último momento, ¿no? Un recién llegado, Claro, inesperado, y claro. que cambia el esquema de los poderes en el mundo moderno, sobre todo ahora a nivel global, porque no se trata solo de la antigua cristiandad. Claro, Por eso es interesante ver un poco eso y la historia. A mí me interesó mucho leer la historia de inmediato. mira, Y me hizo bien encontrar un libro que también estaba escrito por un extranjero que se llama Paul Johnson, un historiador inglés, porque vi que tenía la misma actitud, una actitud muy parecida a la de Chesterton, otro inglés, que llegan a Estados Unidos con prejuicios y lo reconocen ellos, ¿no? Y bueno, y descubren aspectos de una sociedad, de una cultura, de una nación, en lo cual está la base de aquello que después es tan especial, que es el orden institucional que tienen, ¿no? Las instituciones americanas asombran a todos, no cabe duda. Mencionaba hace un ratito la Constitución argentina y cuántos otros, ¿no? claro. Hay un país en África que se llama Liberia. Es uno de los países más recientes. De hecho, es un país inventado, es una obra arquitectónica razonal, y en lo cual gran parte tienen que ver los estadounidenses. Los primeros americanos que se independizan de Inglaterra ponen su empeño en el gradual abolición de la esclavitud o en la emancipación, la capis diminutio y la emancipación, ¿no? En hacerlo tal que se les ocurre que lo mejor sería para muchos de estos descendientes de los primeros esclavos volver a África, y se proponen hacerlo, y junto con los mismos afroamericanos, y bueno, y se funda Liberia, una asociación que surge en la época de la independencia, en ese periodo que va de las guerras contra Inglaterra a la primera constitución, que era Sí, el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? El que gobernaba hasta que vino el primer presidente, y que fue un tiempo de inmensa actividad diplomática para tratar de ganar contactos a esta nueva nación, este nuevo Estado, que surge esta nueva unión de confederación, sí, y muy apasionante la historia del origen. interesante. Y- Entonces, ¿qué te puedo decir? Eso me llevó a mí en lo particular, las cosas que me gustaban a mí en la historia, a ver esas instituciones, a ver un poco, bueno, si de acá viene la Constitución argentina en gran parte, ¿qué hay en ello? Y uno comienza a darse cuenta cómo esa Constitución tiene una base sólida en la gente que la realizó, ¿no? ah, Hay una expresión que se usa mucho desde el siglo XIX, que es el gran experimento. Habrás escuchado esa expresión hablando sí, de sí, América, ¿no? sí, sí, Acordate que América para ellos es los Estados Unidos de América. claro, El primer congreso que fue autoridad fuera después de la corona inglesa, de las colonias, sí, ya emancipadas, es el Congreso Continental, que luego pasará a ser el Congreso de los Estados Unidos, de las colonias unidas, y luego será de los Estados Unidos de América con su propia constitución. Y en esa elaboración de documentos han tenido ellos lo que suelen ser los líderes que conducen estos movimientos, ¿no? Los padres de la patria se les llama, los padres fundadores, ¿no? Han tenido en cuenta el material con el cual contaban, ¿no? Por eso ha llamado tanto la atención, porque se trataba de una revolución moderna anterior a la francesa, y que sin embargo no tuvo nada de la violencia civil, ¿me entendés?
claro, Hay una verdadera levantamiento contra la corona. claro. Y el motivo de ello es el abuso de la autoridad y un principio que para acá es fundacional, dice. No debe haber, no, o sea, en inglés se dice no taxation without representation. Sí. No impuestos sin representación. Y sin encontrar lugar acá los criollos, digamos, los súbditos de la corona en el Parlamento, la respuesta, la participación, buscando de todas las maneras posibles y en buena paz, en buena fe, los tipos se levantan y eso basta. Y fíjate vos, qué curioso, el único católico, apostólico romano, y señalo lo de romano porque esa es la característica cultural de un católico acá, él es papista. Era tal vez uno de los hombres más ricos de su época en las colonias, terrateniente, dueño de estancias, digamos, ¿no? Charles Carroll II, porque el padre de él vino de Inglaterra, el abuelo, su padre ya nació en los Estados Unidos, las colonias, fue el que de alguna manera comenzó a agitar la necesidad de declarar la independencia y fue quien luego fue más audaz que sus contemporáneos, fue compañero de Franklin, Benjamin Franklin, como diplomáticos, ¿no? En que había que terminar con las armas esto. Esto no puede quedar en palabras, dice. Hasta que no vayamos a las armas, esto no. Fíjate qué curioso. Y es así como él se gana el respeto hasta el punto tal de que todos los firmantes de la Declaración de la Independencia van a interceder, y sobre todo Benjamin Franklin, siendo embajador en Francia, los Estados Unidos, cuando el nuncio apostólico le pregunta y le pide consejo a Franklin, se ha separado la iglesia anglicana de la corona, se pasó a llamar iglesia episcopal, ¿no? Porque sabes que como para ser miembro de la iglesia anglicana tenés que ser súbdito y sujeto de la reina o del rey. Ah, no, no ¿No? sabía eso, no sabía. Claro, vos tenés ahí una doble allegiance, ¿cómo sería? Un doble compromiso, una doble fidelidad, y que es radical a la corona en Inglaterra. Si sos miembro de la iglesia anglicana, le debes fidelidad a la corona. Eso se tiene que cortar. Entonces, el problema que la iglesia anglicana comienza a enfrentar, lo encuentran en el mismo lugar los católicos. Pero esto es interesante para la historia de la iglesia en este país, que eso merece otra charla aparte, ¿no? Claro. Pero la menciono porque, bueno, termino el tema. El nuncio apostólico, entonces, Pío VI creo que era, le dice a Franklin, escúcheme, que hay que buscar una solución para esos 12 sacerdotes que existen ahí en la colonia de Maryland. Habían 12 nada más, llegaron a ser después 24. Habían misioneros que venían de Canadá, etc. Eran 13 colonias el país. Pero no era un país, era una colonia, ya tenían su organización local, etc. Pero le pregunta a Franklin, ¿usted sabe que nosotros, con nuestros charter, nuestras cartas constitucionales, son los documentos previos a la Constitución, y nuestro fundamento es separación? Nosotros no podemos opinar y decirle cómo organizarse, pero lo alentaba a que lo hicieran ellos. Entonces le dice, claro, en todo caso, ya a título personal le digo, tal vez pídale a un obispo francés y no a usted, ni al nuncio, ni al delegado que tiene en Inglaterra el Papa, que lo consagre obispo a alguno de los nuestros, para que haya diócesis. Él mismo le da la idea, hagan una diócesis. Claro, mirá. Fíjate vos, un masón como Benjamin Franklin, íntimo amigo del que era primo de Charles Carroll, que cambió su nombre O'Correll porque era irlandés, y de su primo hermano que era obispo, era sacerdote jesuita, y llegó a ser el primer obispo. Y así hacen, y lo consagran al primer obispo católico, que será el que hace la primera catedral católica en Baltimore, la capital del estado de Maryland. Y bueno, apasionante la historia. Y vos que sobre todo conocés la historia de los jesuitas en Rusia y esa extraña situación de ellos, te puede muy interesar cómo el contacto con esos jesuitas de Rusia hicieron posible que, a pesar de la expulsión de los jesuitas y su
reinstalación hacia el 1805, ¿no es cierto? Claro, porque Los jesuitas siguieron activos en América gracias a esos jesuitas rusos claro, porque cuando que la lo salida. suprime, cuando Carlos III, me parece, suprime la Compañía de Jesús, los jesuitas son recibidos en Rusia y siguen trabajando como tales. Y no se rompe la presencia de los Claro, jesuitas tampoco en Estados Unidos, mira, porque la casa religiosa de los jesuitas en Maryland, la iglesia de San Ignacio actualmente, que está en una estancia que había sido de los Carrolls, es la única casa jesuita con presencia jesuita ininterrumpida desde el 1600 y tanto, claro, actualmente. Bueno, dejando de lado ese tema de cómo hay algo previo a la Constitución, ¿me entienden? claro, Y eso previo a la Constitución, no cabe duda, por donde le mires, que es la cultura de esos colonos. claro, ahí está. Que es una cultura que está fundada en su origen y su llegada a América, ¿no es Sí, cierto? Y su propósito de que haya un principio de tolerancia en las confesiones religiosas. O sea que el fundamento religioso de este país como país, cuando toma la rienda de su propio destino con la sí, independencia, está también manifestado en ese documento que es una pieza literaria brillante, que es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del año 1776. Una pieza en la cual Chesterton justamente usa eso para comenzar su libro Lo que vi en América, escrito en 1921. Dice, y la constitución de este gran de América es tal vez la única fundada en un credo en todo el mundo. Y comienza a explicar ese credo y que está en esa declaración. Y bueno, ciertamente dice, nadie espera que un sistema político moderno proceda de manera lógica en la aplicación de los dogmas sobre Dios. Pero el asunto de Dios y el gobierno es naturalmente Dios, es lo secundario, se lo toma más a la ligera. Pero el punto es que hay un credo, y si no sobre lo divino, al menos sobre las cosas humanas, porque pone allí que todo hombre ha sido creado con la misma dignidad y con derecho a la justicia, y que un gobierno tiene esa función de proveerle esos medios de justicia. ¿Y qué es lo que lo hace justo? Cuando deja de hacer eso, deja de ser justo. Y ahí dice él, hay un contenido tan fuerte y tan potente teológico, pero sobre todo literario, que hace que lo teórico se exprese de una manera muy concreta y práctica. Y bueno, es notable porque unos 100 años antes, 90 años antes de Chesterton, otro gran visitante de los Estados Unidos de entonces, en 1831 fue el joven francés aristócrata claro, y Tocqueville, funcionario político y estudioso de solo 25 años de edad, Alexis de Tocqueville, sí, sí, con un libro que ha marcado enormemente, mucho más de lo que él pudiera esperar, y ha influido enormemente incluso para que los americanos más ilustrados, aquellos que fueron dirigentes de ese tiempo, no estamos hablando 1831, ya han pasado muchos años desde la declaración de la independencia, pudieran ellos entenderse mejor a sí mismos. Qué claro, curioso, ¿no? qué curioso. Bueno, Democracia en América es un clásico que cada vez es más leído, que cada vez es más apreciado por la capacidad que este francés mete de sensatez en las cosas humanas, ¿no? Claro. Él había llegado, bueno, ¿me estoy yendo por la rama o No, no? no, Él no, dice, no, es el tema. No, 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 yo te agradezco que lo hayas mencionado porque lo leí y realmente disfruté muchísimo de la democracia en América, y descubrí un montón de cosas que no sabía realmente de qué es América, ¿no? O mejor dicho, los Estados Unidos. Y creo que él admiraba esta cosa, por un lado, de la religiosidad
hasta puritana, diría, ¿no? De los primeros colonos, porque eran Sí, sí, puritanos. eminentemente Y por puritano. otro lado, la libertad política. Había como una determinación religiosa muy fuerte hacia el puritanismo y una libertad política que parece que realmente es algo nuevo en el mundo, me parece a mí. Bueno, fíjate que este hombre lo que tiene de interesante es que él incluso lo dice muy humildemente al pasar, que no se entienda de que yo estoy tomando partido, posición en ningún sentido acá. Él había sido enviado allá y él buscó, junto con un compañero que se llamaba Gustave Beaumont, ¿no? Otro francés, con un año más grande o dos que él, dos jóvenes, 25 o 26 años, ¿no es cierto? Con la excusa o con el encargo de hacer un estudio del sistema penitenciario de los Estados Unidos. Claro. Acordate que ya Francia vivió su revolución y esa terrible experiencia de la revolución francesa en un joven aristócrata como era de Tocqueville, y católico también él. Es interesante esto de la mirada de un católico sobre este país. Y me adelanto a mencionarte otro autor que a mí me ayudó a conocer un poco mejor esta realidad. O confirmar ciertas cosas, la experiencia de uno se mezcla siempre y uno ciertamente lee distintos autores y encuentra semejanza y uno dice, mira, eso yo también pensaba así. A veces no sabe cómo llega la influencia. Lo cierto es que la experiencia de estos hombres se suma a la de este otro que es Orestes Brownson. Te lo menciono ahora por si después podemos volver sobre él, que es un poco posterior a Tocqueville, contemporáneo, de 1850. Lo que Tocqueville menciona allí, Brownson lo viene elaborando por sí mismo y él habla de esto. Era un polemista católico que no era católico, era puritano y era además muy progresista en la religión de la Iglesia Unitaria, que es la iglesia más progresista del norte, ¿no es cierto? Durante la Guerra Civil, el Partido Republicano era el Partido Progresista, el Partido Demócrata el Conservador, ¿no? Se invirtieron las cosas. Pero eso es otra historia, también interesante. Y Orestes Brownson dice, siguiendo una tradición europea del derecho público, hay dos constituciones, la escrita y la no escrita. Es una cosa que todo aquel que se adentra en el estudio de la sociedad y del orden político moderno lo entiende. Pero quien habla de constitución no escrita suele ser una persona que respeta mucho más la realidad de los hombres, de las mujeres, de las familias, de los pueblos, y sobre ellos constituye y construye algo que tenga un asidero práctico y eficaz. Claro. Pero no sin ideales, obviamente. Claro. Entonces, él habla y dice lo siguiente, Brownson, y esto ya puede ser ya un poco exagerado hasta el punto de decir, bueno, este ya se hizo americano fanático, pero Estados Unidos no podía ser la mejor expresión de lo que es la Iglesia Católica, dice. Porque él dice, él ya se hizo católico, ¿y qué está haciendo? Sabiendo que el católico acá siempre va a tener que remarla en dulce de leche, ¿me entendés? Porque es así, una cultura protestante puritana, que le escapa a toda idea de parafernalia jerárquica y de guerra religiosa, ¿no? Claro. Porque los cuáqueros, los puritanos, los que llegaron acá no venían perseguidos por los católicos, venían persiguiendo por la iglesia anglicana. Los protestantes. Claro. Toda iglesia establecida, toda iglesia con poder temporal. La gente le hizo un basta, ¿no? Claro. El otro día charlábamos sobre Hobbes. Sí, sí. Y el sentido de la nueva ciencia política, de la política del Estado moderno. Bueno, volvemos a Tocqueville. Tocqueville no llega a Estados Unidos con otra intención, sino de buscar el modo de orientar su inquietud, una inquietud profunda que tiene. Si te acordarás la introducción de él, es una larga introducción acerca de la revolución democrática que está ocurriendo en el mundo, de la cual algunos no quieren hacerse cargo, no quieren reconocer, pero sea que se opongan o sea que la promuevan, inevitablemente entran en ese ritmo y en ese flujo. Claro. Y a él lo inquieta mucho porque él ve que la democracia es ya imparable. Claro. Y le interesa mucho ver por qué
eso que es imparable está expresado en este país de una manera que es lo propio que tienen los americanos. Claro. Y él lo afirma de comienzo. Es muy interesante el análisis previo que hace, ¿no? Porque por democracia no hay que entender acá régimen de gobierno, sino algo mucho más amplio, Ajá. que es las condiciones de igualdad en la Sí, cultura, en los estamentos, en las clases, ¿no sí, es cierto? sí, Y algo que empieza mucho más allá y antes a veces que los sistemas políticos. sí. Él se refiere a algo que comenzó en el año 1100. Es un pequeño tratadito, la 1100. introducción a la democracia en América. Ajá. Porque él va a hacer un resumen de cómo esta revolución democrática comienza y por qué comienza. Ajá. No recuerdo. Mira, te hago un esquema Sí, sí, breve. sí. Muy Puede interesante. que nos vayamos No, mucho no, para no, atrás, no. porque No, no, no. yo creo que solo los vikingos conocían América en esa época, Tenemos y tiempo. los indios y los nativos, Tenemos pero no tiempo. conocían América. Los indios, como los de Sudamérica, Sí, sí. conocían sus tribus, sus clanes, tenían sus propias Sí, guerras está y sus claro, sí. propios mundos. América, como bien decía Caturelli, ¿no? Alberto Es un Caturelli. concepto de la cristiandad, es un concepto Claro, europeo. claro, América lo inventa Europa, claro, es decir, que la descubre, que la crea. claro. Es un encuentro, bueno, Sí. pero fíjate vos que de Tocqueville, hago el resumen porque es muy conveniente para entender su libro después. Muy interesante. 1100, año 1100. Bueno, más o menos allí, fíjate que 1100 es el pontificado de Gregorio, el papa que hizo un cambio enorme en la cristiandad, ¿no? Sí. No vamos a entrar en eso, Oh, pero él menciona cómo hay en la cristiandad, a esa altura, elementos de democratización. Y menciona el primero de todos, antes de hablar de las leyes, los abogados, las profesiones liberales, las artes, etcétera, las invenciones, los descubrimientos, todo aquello que va haciendo cada vez más que condiciones de igualdad, condiciones de igualdad. ¿no? Él habla de eso, lo que llamamos igualdad de oportunidades, Sí. de acceso al poder político, para hacerlo corto, el clero. El El clero. clero que viene de todos lados, Ah, oh, de la nobleza, de la familia, porque el poder político al cual la democracia se enfrenta es fundado en la tierra, los feudales, los señores feudales, claro, en las grandes familias que comenzaron Francia. Él empieza por Francia porque es su nación, claro. pero Francia se forma alrededor de familias y las dinastías, las complejas leyes salias de dinastía, de descendencia, que luego se extenderán en Europa hasta nuestros días, que no sabemos de dónde viene la reina Sofía y el rey Felipe, y que son ese tejido, ¿no es cierto?, de un orden social fundado en el linaje y en la tierra, Claro. elemento fundamental, La tierra. político y social. Bueno, el clero como un primer factor inevitable de emparejamiento del poder del rey De movilidad social, como dicen y de acá. movilidad, pero no solo en el sentido que uno le viene a la mente, ¿no es cierto?, de estatus, sino de acceso al poder, Claro, limitando el poder. Es claro. decir, el gobernante sigue siendo el rey. Sabemos que la corona y los imperios cristianos, reinados e imperios cristianos, llegan hasta 1919. Claro. No se termina eso, la Primera Guerra Mundial, una cosa tan reciente que es más o menos cuando Chesterton visita Estados Unidos. Claro. Entonces, la experiencia de un europeo llegar a América es llegar a algo que es realmente nuevo. Algo nuevo. Claro. Pero es nuevo, pero es viejo. Es ¿Por qué es nuevo, pero viejo? viejo. Es nuestro. Dice Tocqueville, esto ya está, Claro. esto ya está. Y esto va Interesante. surgiendo, en este momento se hace, y a él lo inquietaba mucho porque él veía, el libro se divide en dos aspectos o dos tónicas. Democracia en América, quien lo lea por completo, tiene partes aburridas porque son, cuando él se pone a analizar las instituciones en su materialidad, en sus formalidades, así. Pero cuando se dedica en el segundo gran libro, que es la familia, las comunas, el Muy campo, lindo. es Precioso. apasionante. Precioso. Porque uno descubre allá que el gran producto que ha estado consumiendo uno es un invento americano
de Hollywood o de Wall Street. claro. Porque los primeros en vender un producto americano fueron los americanos. O sea que Porque si hay un responsable. América es fuerte en lo local, entiendo yo. O sea, lo que Tocqueville dice es Bueno, que es la comunidad, no sé cómo lo llama él, dice, mira, él tiene una. es Bueno, precioso eso. Él y Chesterton coinciden en esa visión de la América interior, como cualquier visitante. Mira, eso es una cosa que uno primero experimenta yo cuando comencé a andar acá. Claro. Cuando comienza a andar, en Estados Unidos para andar tenés que tener un auto, acá no se anda caminando como Tocqueville lo hizo. Tocqueville viajó en tren, en Ah, buques de vapor, se metió en el Mississippi. Lo que hizo en 9 meses ese muchacho no lo hace un tipo ahora con hoteles y con claro, un gran Airbnb. viajante, claro, sí, sí, un Una viajero. cosa impresionante, ¿no? Claro. Bueno, y él habló con toda clase de gente, con negros, con esclavos, con campesinos, con ministros, con clérigos. Habló con el último firmante vivo de 95 años de edad de la Mira, Declaración de la Independencia, qué interesante, qué lindo. Charles Carroll, Ah, él. el Mira, católico, el viejo mira. que en ese momento, ya habiendo renunciado a todos sus cargos, que estaba embarcado en la tarea de Liberia. Ah, Una cosa muy, muy interesante la experiencia de ese hombre y cómo la aprovechó. Y entonces, sí, él tiene cosas muy notables. Una de las cosas más notables es el estudio de la familia, ¿no? claro. Él se fija y dice, hay una parte al final de su libro, ya al final, en una de esas tantas despedidas que van haciendo, viste, como los chalchaleros de sus libros, se van, para ir terminando. Los ¿Viste cómo trae? chanchaleros. No terminen, no se despiden nunca, ¿viste? Pero en un resumen, en un sumario que él quiere hacer, yo hasta acá he tratado de mostrar aquellas cosas particulares que han mostrado este progreso posible de una idea democrática que tomó su propia forma acá, bueno, todas las virtudes y defectos, porque él no le mezquina, sobrebalancea los peligros que todo trae. Pero resume eso. Yo, si tengo que resumirlo en el orden social y en esa democracia viva que se vive en las comunas, tengo que decir que el elemento de mayor progreso para este país y de garantía segura de un progreso, que es progreso porque mantiene esa cohesión y esa identidad, ¿no? Esa religión de la que hablaba Chesterton, civil y auténtica religiosa, y de respeto y libertad, es la mujer americana. La mujer americana. La mujer americana. Mira, me sorprendiste. Porque él no lo va haciendo así, lo hace al final, pero vos te das cuenta más o menos de que va por ahí, porque el tema de la educación, el tema del sistema educativo que en Estados Unidos existe, que es libre. Vos sos papá con tu mamá, perdón, con tu esposa, papá y mamá deciden educarlo en la casa, a los hijos, y van a conseguir los currículos, van a seguir la aprobación de las autoridades. Ah, Siguiendo ciertos lineamientos, ¿entendés? Depende en cada estado, las formas son. Ahora se habla de homeschooling, ¿no es cierto? Está todo el en mundo diciendo, Argentina se el está haciendo homeschooling. popular. Acá desde que América es América se hace, ¿me entendés? Acá se está popularizando bastante, creo. A causa de la decadencia del sistema educativo, hay muchos, pero bueno, es todo una burocracia, entiendo, no es fácil. Yo me refería sobre todo al que se ha impuesto con el confinamiento y la cuarentena, ¿no? También, sí, sí, sí. Pero ese tipo de cosas, esos detalles, podés Sí, tener dos constituciones con los mismos textos, del inicio hasta el final. sí. No tenemos una declaración de la independencia como esta. Eso es curioso. Vale la pena solo. Hay cursos en las universidades de humanidades acá, no te digo de ciencias políticas, derecho, de leyes, de humanidades, para estudiar este documento. Y eso te marca una diferencia. ¿Quién conoce la Constitución ni el preámbulo en Argentina, en nuestros estudiantes? No, nadie, nadie. Bueno, En América ¿quién, sí, comí, en Estados ¿quién Unidos sí comienza? la conocen. Pero es parte del currículo. Ah, Vos y yo hemos tenido educación cívica, era un curso, una materia del colegio secundarios, con planes sí, de educación
del Ministerio de Educación, de la Educación Pública Argentina, que yo recuerdo con mucho aprecio. Fui a escuela pública siempre. Teníamos educación cívica. Sí, sí. Y leíamos el preámbulo. Pero el cambio en el currículo y en los contenidos y en la educación en Argentina es notable en pocos tiempos, en apenas pocos años. Entonces el tema de sobre todo porque también tenemos otra historia, tenemos varias constituciones, ¿no? Tenemos una en el 49 después que quiere deshacer mucho de lo anterior, y luego tenemos la última del 94, que es otro tema. Pero dejando de lado lo institucional, sí, hay en Argentina y Estados Unidos como naciones modernas algo muy común, que es lo que se llama en inglés el melting pot, el crisol de raza, donde se mezclan los metales, sí, claro, ¿no? Claro. Pero una cosa importante, para que esos metales se mezclen, ¿no? Lo que no se tiene que derretir es el pot, el crisol. Qué buena imagen. Qué buena el imagen. molde. Claro. Y acá no hay molde. Acá no hay molde. Pero acá, en Estados Unidos, ese molde está siempre en riesgo, dice Tocqueville. Siempre. Mira. Los Estados Unidos, América, él nunca no habla de los Estados Unidos porque todavía no era muy usada esa palabra, pero América, Claro, América. para darle la unidad, ¿no es cierto? El sentido de unidad en la diversidad. Otro lema, otro motto, ¿no?, de los Estados Unidos, que se ven en tantos elementos simbólicos, ex pluribus unum. Eso. ¿No? Es uno de ellos. América es grande porque es buena. Si América deja de ser buena, América cesará de ser grande. Mira. Ese sentido moral, social, religioso, político, claramente ese pot, ¿no es cierto? Acá todavía existe. No es la ley. No es la ley. El pot no es la ley. No es. Bueno, es el sentido ético, digamos. Es aquello que le da, fíjate, a la ley su dirección, su tono. Cuando él habla del principio que él ha percibido y descubre y resume todo su estudio y su visita y su viaje y su libro, es la igualdad de condiciones. De ahí parte y ahí termina. Eso influye en la sociedad, eso influye la opinión, eso influye en las costumbres, eso influye en las familias. El análisis de la familia y del sentido de igualdad que tiene la familia en contraste con la familia europea, que para nosotros es difícil de entender ahora. Claro. Pero el pasaje de la familia nuclear, para 1831 las mujeres todavía no elegían con quién se casaban, menos si eran de la aristocracia. Claro. Cuanto más cercano al poder político, menos libertad para ellos. Claro. Tampoco Tocqueville conoció la revolución sexual de 130 años después, ¿no es cierto? Claro. Y la libertad que significó la píldora o esas nuevas autonomías que le harían pensar a él a dónde vamos, ¿no? O sea, pero yo no quisiera olvidar de que ese libro tiene siempre un tono realista, pero porque se basa en esa inquietud, ¿no es cierto? ¿Qué es esta revolución democrática que es algo nuevo en la historia de la humanidad? Claro. Porque es así, es nuevo. Sí, sí, y él, cuando habla del clero como su primer elemento, ¿no? Después comentará con el burgués, el comercio, continuará con las artes, cuando la imprenta, cuando el hombre, ¿cómo no va a democratizar eso? Eso iguala. Claro. No es coincidencia que ese primer obispo de los Estados Unidos fuera el primero en comenzar a mandar a Roma la necesidad de hacer la liturgia en la lengua vernácula. Mira. El primo de Charles. En aquella época. Tardamos. 1789. Tardamos un poco. Se tardó un poco. Bueno, no, pero es que la experiencia del católico en los Estados Unidos es muy distinta a la que un católico pueda tener ese mismo año en Argentina, o lo que era Argentina en 1830, la Confederación, o la que pudiera tener en España, o la que pudiera tener en Francia, o la que pudiera tener en las misiones. Yo creo que antes que Charles Carroll hubieron misioneros jesuitas en China que veían esa realidad, ¿no? Claro.